Saludos, yo soy David Basantes y esta es una serie de resúmenes del libro Cómo ser padres sin temor. Y en este video voy a estar hablando del capítulo 7 y el capítulo 8. En estos resúmenes doy la esencia de lo que yo percibí, entendí en el capítulo y algunos comentarios míos de reflexión también, ¿no? Entonces, el capítulo 7 del libro habla como de los comportamientos destructivos de los padres. Y dice básicamente, rechaza los comportamientos paternos destructivos. Ese es el nombre del capítulo. Y básicamente va a hablar de las explosiones de ira en los padres. Y el capítulo hace mucho hincapié, mucho énfasis en que las explosiones de ira y de furia de los padres causan mucho daño en la vida de los hijos. ¿Sí? Básicamente no tienen y no deben existir, no tienen por qué existir. Las explosiones de furia en los padres son un indicador de que hay mucho trabajo que hacer en los padres. ¿Sí? Básicamente va a contrastar de que la disciplina y el entrenamiento que tú le das a tus hijos puede verse afectado por unos parásitos. Como tú sabes, ¿qué son los parásitos? Son seres biológicos, ¿no? Que se conectan con tu cuerpo y empiezan a succionar vitalidad, sangre y le restan vitalidad a tu organismo. De la misma manera, tu trabajo de educar y de disciplinar, de entrenar a tus hijos puede verse afectado por estos parásitos. Y lo importante de los parásitos es que muchas veces son invisibles. Tú no te das cuenta que están ahí, pero están. Entonces, los parásitos de la disciplina que como padre tú aplicas a tus hijos o del entrenamiento que tú das a tus hijos son la ira de los padres. ¿Sí? La ira es un parásito que resta efectividad a tu entrenamiento que le das a tu hijo. Tu ira como padre. También la culpa y la vergüenza. Entonces no podemos disciplinar a los hijos con ira y no podemos aplicar culpa y vergüenza en nuestro proceso disciplinario o nuestro proceso de entrenamiento a los hijos. ¿Sí? Entonces la tarea es hacer que tu hijo se sienta amado por ti. No que se sienta avergonzado o que se sienta culpable y mucho menos que experimente tu ira. ¿Sí? Debemos de entender que bajo todos los parámetros las explosiones de ira son un pecado. Y Jesús es muy, muy claro. Hay varios versículos en la Biblia y el libro te da una lista de pasajes en la Biblia donde Dios es extremadamente explícito y claro en que la ira, las explosiones de ira y la furia son un pecado. Entonces, al estar disciplinando a tu hijo con manifestaciones de ira de tu parte, estás pecando. ¿Qué soluciones nos da el libro? Básicamente, regla número 1. La primera respuesta siempre es la peor. Grábate esa frase. Entonces, si tu hijo ha hecho algo incorrecto y tu primera respuesta es la ira, esa es la peor respuesta de tu parte. ¿Sí? Segunda, regla número 2. Involucra a Dios en la situación lo antes posible. Entonces, si tu hijo está en una situación que te está causando ira, lo primero que tienes que hacer es orar. Tú involucras a Dios mediante la oración. Pídele a Dios ayuda. Debes detenerte. ¿Sí? Entonces, en el momento que tu hijo está provocando ira en ti, tú debes detenerte y apartarte. Obviamente, para esto necesitas cooperación y ayuda de tu esposa, de tu familia. Tendrás que conversar, ¿no? Con ellos y decirles que estás trabajando en tu ira y que cuando tú necesites apartarte para no explotar en ira, ellos tienen que estar ahí, ¿no es cierto? Para que no le dejes solo a tu hijo. Obviamente si es pequeño, si es un adolescente más grande, pues probablemente tengas que conversar con él o con ella y decirles, mira, yo voy a trabajar en el tema de mi ira y si yo
tenemos una discusión y yo necesito tiempo, necesito que me entiendas. Me voy a apartar un tiempo antes de reaccionar en ira. Muy importante. Y debes bajar la tensión. El libro recomienda hacer cosas como inclusive ver caricaturas. No sé, hacer algo que haga que tu tensión baje. ¿Sí? Abre tu corazón a Dios en oración y preséntale a Cristo a tu hijo. O sea, ora por tu hijo y pídele a Cristo ayuda para trabajar en la vida de tu hijo. Todo esto debe suceder primero y luego poder hablar con tu hijo sin ira, ¿no? Todo esto está dentro de las reglas 1 y 2, pero luego él presenta una regla número 3, que es: ve a la disciplina como algo redentor, no punitivo. O sea, la disciplina no está para castigar, sino para redimir, o sea, para salvar, para rescatar. Entonces, cambios prácticos, hace 5 consejos. Siempre el libro al final de cada capítulo te da 5 tips de cómo cambiar de maneras prácticas, ¿no? Número 1, habla con tu pareja, con tu esposa, sobre cómo fue la crianza tuya y la de ella. ¿Sí? Muchas veces es tan sano simplemente hablar del tema y recordar qué cosas experimentaste tú y tu esposa en la crianza. Número 2, ¿qué pasos específicos puedes dar para eliminar la adrenalina? O sea, la ira va de la mano de la adrenalina, ¿no es cierto? La euforia. Entonces, cuando tu hijo provoca ira en ti, debes capacitarte en qué cosas puedes hacer para bajar tu adrenalina. Respirar hondo, contar hasta 10, como te decía, leer un libro, ver caricaturas. ¿Qué estrategias prácticas tú puedes desarrollar? Infórmate, investiga, ¿sí? Número 3, la próxima vez que debas disciplinar a tu hijo, cuéntale ejemplos de cómo tú te equivocaste cuando tú eres niño o adolescente y cómo pagabas las consecuencias. Y luego, cómo seguías adelante. Lo importante que debemos entender nosotros y nuestros hijos es que la disciplina no es el fin de sus vidas, sino que de eso deben levantarse y luego seguir adelante. Y eso es importante que tú les cuentes a ellos, que cada vez que tú cometías errores o fallas como joven o como niño, luego reconocías o aprendías y también te levantabas y continuabas con la vida, ¿no es cierto? Finalmente, bueno, dos más. Usa el método de detenerte para eliminar la ira. O sea, la ira te va a llevar a la agresión, sea verbal o sea física. Detente. Sientes ira, stop. No te muevas, no des un paso más. Debemos aprender a relacionar cuando sientes ira, la ira con detenerte. Vulgarmente, la gente que no tiene educación y entrenamiento, el momento que siente ira es para la acción y en ira les lleva al impulso de la acción. Nosotros debemos aprender a desarrollar otro impulso inverso, que es: sientes ira, detente. No puedes hacer nada, no puedes avanzar, no puedes abrir tu boca si estás en ira, ¿no? Y recomienda un libro que se llama El Evangelio de los Andrajosos. Todavía no he leído hasta la fecha de este video, este libro, y espero poderles comentar más sobre esto. Y este fue el capítulo 7 del libro. Sí, me pareció súper importante. Y ahora vamos a hablar sobre el capítulo 8. Y el capítulo 8 de este libro, en cambio, va a hablar sobre el materialismo, las posesiones y los derechos que muchas veces están desarrollando nuestros hijos. Esta idea equivocada de los derechos sin obligaciones, ¿no? Y a veces derechos que realmente no tienen. Entonces, muchos capítulos de este libro inician con una historia, ¿no? Y pone la historia de un niño entiendo que es menor de 5 años, al que le regalaron más de 50 juguetes en Navidad. Y empezó a abrirlos muy, muy, muy feliz. Pero llegó al juguete número 20 o número 15 abriendo regalos y se aburrió de abrir regalos y se fue a jugar con alguna piedra o alguna cosa. Y dejó el resto de juguetes inclusive sin abrir, ¿sí?
Esto es un caso que le pasó a él en la vida real, en su familia, una vez cuando fueron a visitar a un niño. Entonces, muchas veces les saturamos de regalos a nuestros hijos. Obviamente si tienes una posición económica pudiente, ¿no es cierto? Y muchas veces nuestra reacción es dar regalos en exceso a los hijos. Y a veces, en especial cuando vienes de un contexto de pobreza, ¿no? De escasez, quizás quieres que tus hijos tengan lo que tú no has tenido. Ojo, alerta, mucho cuidado, ¿sí? El problema con el dinero es cuando le das más importancia al dinero y a las posesiones, más importancia que al reino de Dios. Ese es el problema con el dinero. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Es, por ejemplo, diezmar, ofrendar, apoyar a las actividades benéficas de la congregación, apoyar a los necesitados, dar dinero para las causas de evangelismo o las misiones, ¿no es cierto? Apoyar económicamente los proyectos cristianos de la iglesia. Entonces, ¿qué es más importante para ti? ¿Comprarte cosas, comprar regalos para tus hijos o apoyar las causas del reino de Dios? Fíjate tu presupuesto, ¿no? ¿En qué estás dando o gastando más dinero? Entonces, si tus gastos se van enfocados en temas de regalos y cosas materiales, y eso es mayor que el gasto que haces en el reino de Dios, eso tiene un nombre y se llama materialismo. ¿Sí? El materialismo se imita. O sea, tus hijos van a aprender el materialismo con el ejemplo tuyo. Si ellos ven que tú le das más importancia a las cosas y a las posesiones de este mundo por encima de las causas y las actividades del reino de Dios en la iglesia, les estás enseñando eso, aunque tu boca diga lo contrario, ¿sí? Entonces, es súper importante lo que sucede cuando las personas tenemos demasiado. Cuando alguien tiene algo en demasía, se pierde el aprecio. Eso tiene un nombre y recuerdo en una clase de economía se llama satisfacción marginal decreciente. Y te sucede cuando tienes sed con un vaso de agua. El primer vaso de agua vas a ver glorioso. Segundo vaso de agua vas a ver ok. Tercer vaso de agua ya va a estar como que demasiado. Cuarto, quinto, sexto, décimo vaso de agua ya no lo quieres, no lo soportas. Es demasiado, ¿no? Entonces las posesiones tienen la satisfacción marginal decreciente. Mientras más aumenta y lo tienes demasiado, lo aprecias menos. Entonces, seguir a Cristo, por otro lado, es negarse a sí mismo. Y eso es la base del evangelio que deberíamos estar enseñando a nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo para enseñar a los hijos a negarse a sí mismos? ¿No? Dentro de los conceptos, yo descubrí que la negación, negarse a ti mismo, tiene mucho que ver con el ayuno, dejar de comer, ¿no? Entonces, tendrías que tú ayunar y que tus hijos vean, eso es negarte a ti mismo, pero aparte, ellos tienen que ser testigos de que tú no te compras algo para ti y lo compras para dar a los necesitados. Deben verlo, eso es parte de negarse a sí mismo. Amar a los hijos es darle lo que necesitan, no lo que quieren. Y muchas veces lo que necesitan es un no. ¡Wow! La felicidad de los hijos no debe ser nuestro objetivo como padres. Dice que, creo que muchas veces hasta yo lo he dicho, ¿no? Tu objetivo como padre es que tus hijos sean felices. Esa frase encierra un engaño. Porque la felicidad, descrita en términos muy, muy prácticos, es la ausencia de dolor, la ausencia de conflictos, ¿sí? Y es la autogratificación, ¿sí? Entonces, algo que, por ejemplo, hace muy feliz a los borrachos es una botella de alcohol. Les hace feliz, satisface todos sus deseos, ¿sí? Pero si tú te fijas, el cristianismo no está diseñado para hacerte sentir feliz, sino para hacerte sentir incómodo. El cristianismo causa incomodidad de manera constante en ti para que te muevas hacia adelante, ¿sí? Para que no te acomodes. Entonces, lo que presenta el Evangelio no es felicidad,
No deberíamos, desde este punto de vista, buscar, perseguir que nuestros hijos sean felices, sino que crezcan a la estatura de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, está claro que no estamos aquí como padres para darles a los hijos lo que quieren, sino lo que necesitan. ¿Y qué necesitan? Bien, número 1, necesitan relaciones cercanas. Tus hijos necesitan una relación cercana y auténtica con Cristo. Y eso debes ayudarle tú. Tus hijos necesitan una relación cercana y auténtica con sus padres y con sus familiares. Y eso debe ser gestionado por ti, ¿no? Los hijos necesitan una relación cercana y auténtica con buenos amigos cristianos, ¿no? Y hasta aquí, ellos van a desarrollar esto si lo ven en ti. Pregunta, ¿tú tienes una relación cercana y auténtica con Cristo? ¿Tienes una relación cercana y auténtica con tus padres y familiares o con tus hijos? ¿Tienes una relación cercana y auténtica con buenos amigos cristianos? ¿No? Entonces también los hijos necesitan que se les enseñe respeto, disciplina, paciencia, justicia, amabilidad, honestidad, autocontrol, esperanza, valor, compasión, sobre todo amor. Y amor es la capacidad de poner las necesidades de otra persona por encima de las propias. Eso es amor, ¿no? Es el tipo de amor que llevó Cristo a la cruz. Puso nuestras necesidades primero por encima de las de Él. Él dijo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Estas cosas nuestros hijos van a aprender si las ven en ti como ejemplo primero, como padre, ¿no? Dios puso a los padres para asegurar que estas necesidades se cumplan en los hijos. Entonces, nuestro trabajo es darles a nuestros hijos esas necesidades por medio de nuestro ejemplo. Y el libro da, por ejemplo, algunos versículos, ¿no? Por ejemplo, Hebreos 13:5, que dice, no vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia, nunca te dejaré desamparado. Dice otro versículo en 1 de Juan 2:16, las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece, los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Luego en Lucas 12:15 dice, luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo, no vivan siempre con el deseo de tener más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Estas son las versiones de la traducción del lenguaje actual, ¿sí? Luego en Lucas 13, del 33 al 34, dice, aunque en verdad hoy y mañana y pasado deberé seguir mi viaje hasta llegar a Jerusalén, después de todo allí es donde matan a los profetas. Habitantes de Jerusalén, ustedes matan a los profetas y a los mensajeros que Dios les envía. Muchas veces quise protegerlos a ustedes como la gallina cuida sus polluelos debajo de sus alas, pero ustedes no me dejaron. En todo caso, lo que Dios busca, ¿no?, es mucho más superior que algo material. ¿Sí? Los hijos deben ver que en nuestra vida personal, Cristo y la familia ocupan el lugar más alto en la lista de prioridades, por encima de las posesiones materiales. Nuestros hijos deben ver cómo nosotros damos el diezmo, la 10ª parte de nuestras ganancias, y cómo ofrendamos, ¿sí? Vernos ayudar a los necesitados. Deben vernos minimizar la importancia del dinero y deben ver cómo somos generosos y buenos administradores. Si ellos lo ven en nosotros, ellos lo van a desarrollar. Los hijos deben entender que mientras la factura no esté pagada por ellos, las cosas en casa no son sus cosas. Aquí en esta sección el libro va a hablar mucho de que en muchos hogares, ¿no?, los hijos se vuelven rebeldes y a veces te piden que salgas de su habitación porque dicen es mi habitación, o no permiten que tú topes su celular porque dicen es mi celular. Y eso es totalmente falso porque muchos padres les mal educan en este concepto a los hijos. Lo correcto es que quien paga la factura es el dueño.
Y en casa, todo lo que está pagado por los padres pertenece a los padres y eso hay que decirles a los hijos, ¿sí? Los padres son los dueños del celular, los padres son los dueños de la habitación, los padres son los dueños de la cama, del televisor, etcétera, etcétera, etcétera. Los hijos solamente lo están usando en préstamo, ¿sí? Existe un versículo en la Biblia que dice: el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Eso deben aprender los hijos, que tú como padre tienes todo el derecho de retirarles las posesiones en cualquier momento que tú así lo determines. Entonces, debes tener una conversación con tus hijos y aclarar las cosas, ¿sí? Luego, cuando tú necesitas poner disciplina y retirarles del celular, hay casos tremendos. El libro cuenta de un caso en el que una muchacha muy bien portada, muy intelectual, muy académica, nunca había dado problemas y el momento en que su madre quiso disciplinarle y retirarle el celular, esta muchacha sacó un cuchillo de la cocina y le amenazó a su madre y le dijo: no topes mi celular. Se transformó, ¿no? Porque no tiene claro que esos objetos son del que los paga. Y si tu hijo quiere ser dueño de algo, pues que trabaje, ahorre y se lo compre. Y aún así, mientras vive bajo tu techo, esas cosas están en supervisión de los padres. ¿Qué consejos nos da este capítulo, no? Dice, número 1, no pagar a los hijos por hacer las tareas del hogar, ¿sí? Este libro parte del concepto de que nosotros como padres debemos preparar a los hijos para el mundo real, para cuando vivan su vida independiente como adultos. Y en el mundo real, ¿alguien te paga en tu casa por hacer tus tareas de la casa? La respuesta es no. Nadie te va a pagar porque tú laves tus propios platos. Entonces es incorrecto entrenarles en esa creencia a los hijos, ¿no? Barres y te pago tanto, tiendes tu cama y te... No. Todas esas tareas deberían ser hechas sin ningún sueldo, ningún pago. Algunos padres piensan que hacen bien y sí, les pagan tantos dólares por cada tarea y les quieren fomentar el ahorro. Este libro está totalmente en contra de esa creencia. Tip número 2, debes darles una mesada. El libro recomienda que sí, tú les des una mesada, o sea, una pequeña cantidad, sea mensual o semanal, para que ellos puedan ahorrar, pero con 2 condiciones. Número 1, que de ahí saquen su diezmo. Y número 2, que de ahí ahorren para sus gustos. Por ejemplo, si tienen la edad suficiente y quieren ir al cine con sus amigos, ok, gasten de esos ahorros de su propio presupuesto, ¿sí? Intencionalmente no les des todo lo que los amigos tienen. Muchas veces los chicos se van a comparar con sus amigos del colegio o sus amigos en general, de que ellos tienen tal juego de video que está de moda, tienen tal tipo de celular, tal tipo de objetos, etcétera, etcétera. Y muchas veces tú como padre dices, ok, me voy a esforzar para que mi hijo tenga, o dices, no, pues yo tengo lo suficiente, le voy a comprar eso o mejor. Aun cuando tengas la posibilidad, evita hacerlo. Crecer sin algo hace que luego no lo exijan, no se vuelvan exigentes, no piensen que es un derecho, no. Exígeles a tus hijos y haz que memoricen Filipenses 4, de 12 al 13, que dice más o menos así, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, para todo estoy hecho, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Entonces, tus hijos tienen que estar claros de que Dios advierte que vendrán tiempos de abundancia, pero también tiempos de escasez, y tienen que mantenerse con la misma actitud en cualquiera de los tiempos. Visita y ayuda a personas o familias menos afortunadas. Estoy seguro que en tu iglesia, en tu comunidad, tú vas a conocer de familias que están pasando tiempos económicamente difíciles. Búscalos y haz que tú y tus hijos se involucren en ayudarles, dándoles una ofrenda, una canasta de amor, yéndoles a comer, llevándoles, ¿no?, a comer,
ayudándoles y que tus hijos vean y participen en ese tipo de ayudas y actividades. Deben también tus hijos conseguir un trabajo tan pronto la edad se los permita, ¿sí? Muy importante, ¿no? Depende, ¿no? Cómo sean las normas en tu país, ¿no? Pero si tus hijos ya tienen una edad mínima, ya tienen cierta responsabilidad siendo adolescentes, que encuentren y tengan un trabajo. Por ejemplo, pueden ser dependientes, o sea, la persona que atiende en una tienda del barrio, o en un mostrador, o por ejemplo lugares como McDonald's o estos restaurantes de comida rápida contratan jóvenes para las actividades de atender al cliente o etcétera, ¿no? Busca, y es súper necesario que tus hijos trabajen tan pronto puedan. Yo he escuchado en mi medio por acá, ¿no? Que dicen, no hagas que los jóvenes trabajen. ¿Por qué? Porque ya aprenden a tener plata, dinero, y luego ya no quieren estudiar. Y bajo esa premisa he escuchado muchos padres que no dejan que sus hijos trabajen. Y ahora, a la luz de este libro, veo que es una creencia totalmente errónea. No, el problema no es que los hijos ya no quieran estudiar. El problema es la falta de educación en los temas financieros, ¿sí? Y con esto se termina el capítulo 8 de este libro. En el próximo video hablaré de los siguientes capítulos. Muchas gracias. Nos vemos.